Había un pastel de 3 pisos sobre la mesa principal del salón. Flores moradas de azúcar, glaseado dorado, 80 velas, esperando ser sopladas por la habitante más querida de toda la isla. Y Anka, corriendo hacia él. Nadie se movió, ni Isabel, que llevaba meses organizando ese día, ni Resetti, que tenía su carpeta de documentación bien apretada contra el pecho, ni los vecinos que habían venido desde otras islas para estar ahí. Nadie, excepto uno. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que empezar por el principio. Y el principio, aunque no lo parezca, fue el cumpleaños de Stitches. Cuando llegué a esta isla, ya me habían advertido de muchas cosas. Me dijeron que tuviera cuidado con las avispas, que no pisara los erizos de mar, que pagara la hipoteca a Tom Nook antes de lo que pensaba, porque de alguna forma siempre encontraba la manera de subirla. Pero nadie me advirtió de Anka. Anka era una villager snooty de manual. Esas que creen que la isla entera fue diseñada para su comodidad personal. En las reuniones del tablón de anuncios empezaba a comentar quién había subido o bajado de nivel en las valoraciones de la isla, qué tenía de feo el jardín de tal vecino, por qué la cabaña de fulanita necesitaba una reforma urgente. Una vez me dijo que mi camino de flores silvestres se veía más desordenado que el almacén trasero de los hermanos Nook después de temporada de setas. Solo puse los ojos en blanco. No era nada nuevo. Todos en la isla llevábamos años acostumbrados a sus tonterías. La verdad es que me alegré mucho cuando dejé de incluirla en los eventos del tablón, pero Isabel insistía en invitarla, prometiendo que algún día cambiaría, que en el fondo tenía buen corazón. Qué equivocada estaba. Stitches cumplía 5 años. Si no conoces a Stitches, te lo describo en una frase. Un oso de peluche con alma de niño eterno que lo único que quiere en la vida es dar abrazos y jugar al cucú. Ese día llevaba un monito azul con dibujos de globos. No había llorado ni una sola vez en todo el año. Era imposible no quererlo. Isabel organizó la fiesta en la plaza central de la isla. Había arcade, bolos, piscina de pelotas, juegos de feria. Justo todo lo que un habitante de 5 años podía soñar. Toda la isla fue. Resetti con su carpeta bajo el brazo, Mabel y su hermana, Tom Nook haciendo de anfitrión aunque nadie se lo pidió. Todos, todo para Stitches. Fue entonces cuando Anka publicó en el tablón, preguntando si podía presentarnos a su nuevo vecino favorito, Raymond. Como Anka era tan insoportable, asumí que él sería igual de pedante. Estuve a punto de rechazarlo directamente, pero toda la isla respondió antes que yo. Y como mi isla es cálida y abierta por naturaleza, dijeron que sí de inmediato. ¡Qué frustración! Raymond resultó ser exactamente lo opuesto a lo que esperaba. Era del tipo de habitante que saluda al gato de la isla antes de saludarte a ti, que te abre la puerta de la tienda Nook sin que se lo pidas, que pregunta cómo estás y de verdad se queda a escuchar la respuesta. Seguí siendo escéptica. Con Anka siempre había trampa. La fiesta iba bien hasta que alguien se dio cuenta de que Anka había colado zumo de pera fermentada en su bolso en la plaza central de la isla. En el cumpleaños de un niño de 5 años, estábamos comiendo pizza de los hermanos Nook, de esa que sabe a cartón reciclado, cuando nos fijamos en que ella estaba claramente afectada, no solo por el olor en su aliento, sino por cómo hablaba, como si fuera la única habitante de la isla con criterio propio. Raymond estaba sentado a su lado en una sillita naranja mientras ella explicaba por qué Mabel perdía el tiempo estudiando moda en otra isla y por qué el diseño de interiores de Happy Home Paradise era un fraude absoluto. Casi salté de alegría cuando llegó el pastel de cumpleaños porque significaba que Anka por fin iba a callarse. Qué ingenua fui. Isabel trajo un pastel de dinosaurio precioso que había encargado especialmente en el súper de la isla. Todos cantamos el himno del cumpleaños mientras Stitches aplaudía con sus manitas de peluche. Y entonces, justo cuando terminamos de cantar, Anka se puso de pie para hacer un brindis. ¡Ay, ni siquiera eres capaz de hacerle una tarta casera! ¿De verdad lo quieres? Esas decoraciones parecen de liquidación de una tienda de segunda mano. Si vas a cuidar a un habitante, al menos haz el esfuerzo. Agitaba su vaso rojo arrastrando las palabras. Todos los vecinos se quedaron helados. Algunos niños dejaron de masticar la pizza a la mitad. La cara de Isabel se puso del color de una manzana. Pero Anka siguió. O sea, solo digo la verdad. Pinterest de la isla existe por alguna razón.
Esto da una pena enorme. De repente se escuchó a Stitches estallar en llanto, ese llanto triste y profundo que hacen los pequeños habitantes cuando sienten que su mundo se derrumba. La tía Anka dice que la tarta de mami es fea. Fea, mami. ¿Por qué no hiciste algo lindo? Raymond se levantó tan rápido que su silla se cayó al suelo de la plaza. Anka, dame mis cosas. Se acabó. Ella se rió tambaleándose. ¿Qué? Ni siquiera he probado la tarta. Ya no hay un nosotros, la interrumpió mirándola directamente a los ojos. Acabo de verte arruinar la fiesta de cumpleaños de un habitante de 5 años. ¿Qué clase de villager hace eso? Tom Nook susurró un guau desde el otro lado de la plaza. Mabel sacó su Nook phone. La mandíbula de Anka cayó al suelo más rápido que una fruta madura en noviembre. Amor, por favor, solo quería ayudar. Los pequeños habitantes necesitan entender lo que es tener estándares. Estándares. La voz de Raymond se quebró. Tienes 5 años. Él cree que Isabel es lo máximo. Y tú acabas de decirle que no lo quiere lo suficiente. Toda la plaza observaba como si fuera una escena de la película del Museo de Blathers. Raymond fue hacia Isabel y le entregó 50,000 campanillas por la fiesta. Perdona por haber arruinado esto. Luego miró a Anka. Búscate cómo volver a tu cabaña y borra mi número del Nook phone. Y se fue hacia la salida de la plaza sin mirar atrás. Anka se quedó congelada unos 3 segundos hasta que le cayó el 20. Agarró su bolso y salió corriendo detrás de él con los tacones resonando en los adoquines, gritando algo sobre que estaba exagerando. «Papá», murmuró Stitches, limpiándose las lágrimas. Ya se fue la señora mala. Sí, se había ido y no volvimos a verla. Al menos no hasta una semana después. Alguien había presentado una denuncia anónima ante el Comité de Bienestar Isleño. Decía que se había servido zumo de pera fermentada a habitantes menores durante una fiesta infantil y que Isabel era una cuidadora negligente. La trabajadora del comité llegó a las 8 de la mañana, un martes. Isabel me llamó llorando, apenas podía hablar. Me dijo que una mujer con traje gris estaba haciéndole 1000 preguntas sobre la fiesta de Stitches. Isabel explicó que fue Anka quien introdujo el zumo escondido en su bolso, que nadie sabía que lo tenía hasta que ya estaba claramente afectada. Le mostró el recibo de la plaza donde se confirmaba que los eventos estaban libres de bebidas alcohólicas. La investigadora siguió anotando con la misma expresión seria y profesional. Quería los nombres de todos los que habían asistido, los números del Nook phone y, si era posible, los códigos de amigo. Isabel tuvo que dárselos con las manos temblando mientras buscaba la lista de invitados en su Nook phone. Me llamaron 2 días después, mientras estaba en la tienda de Timmy y Tommy. Me preguntaron que describiera lo que había pasado. Les conté todo. Cómo Anka metió el zumo escondido en su bolso, cómo hizo llorar a Stitches, cómo Raymond la dejó delante de toda la isla. Me preguntaron si Isabel había supervisado adecuadamente. Respondí que por supuesto, que estuvo todo el tiempo pendiente de los pequeños habitantes. Isabel tuvo que pasar por 3 visitas más. Revisaron su inventario para ver si guardaba alcohol al alcance de Stitches. Revisaron el cuarto del oso de peluche buscando cualquier peligro. Lo entrevistaron sin Isabel presente, lo cual la dejó aterrada. Stitches no dejaba de preguntar si estaba en problemas por haber llorado en su cumpleaños. Eso le partía el corazón a Isabel. Tuvo que tomar clases de crianza responsable todos los sábados durante 6 semanas, conduciendo 45 minutos de ida y vuelta hasta la isla de otro pueblo. Si faltaba alguna, corría el riesgo de perder la custodia de Stitches y tuvo que pagarlas de su bolsillo. 50 campanillas por clase más los billetes del hidroavión de Dodo. Todo por culpa de esa denuncia anónima. Sabíamos perfectamente que había sido Anka. ¿Quién más conocía tantos detalles específicos de la fiesta? ¿Quién más podría ser tan rencorosa? Pero no podíamos probarlo. Raymond me escribió por carta un mensaje larguísimo pidiendo disculpas por todo. Decía que se sentía responsable por haber traído a Anka a nuestras vidas. Me contó que ella no dejaba de escribirle desde diferentes códigos de amigo del Nook phone.
Primero le rogaba que volvieran mandándole cartas eternas diciendo que iba a cambiar. Después empezó a decir que estaba esperando un habitante nuevo. Él sabía que era mentira porque los tiempos no cuadraban. Le mandaba fotos de huevitos de habitante que había encontrado en el tablón de anuncios de otras islas. Del año 2015, Raymond buscó una de las imágenes y comprobó que venía de un blog de crianza de habitantes de hacía 10 años. Bloqueó cada nuevo código, pero ella seguía creando más perfiles. Fue ahí cuando las cosas se pusieron verdaderamente raras. Mabel empezó a recibir mensajes extraños desde su propio perfil del tablón de anuncios, pero no los estaba enviando ella. Alguien había creado un perfil falso usando sus fotos y les mandaba mensajes a todos sus conocidos diciendo cosas horribles sobre otros habitantes de la isla. Esa Mabel falsa decía que Celeste estaba senil y no debía manejar las campanillas de la isla, que Tom Nook le era infiel a Timmy y Tommy en los negocios, que otro habitante estaba siendo investigado por el Comité de Bienestar por razones turbias. Mabel pasó horas intentando que el servidor de la isla eliminara el perfil falso. Lo reportó como 20 veces al moderador. Nada pasó. Mientras tanto, sus conocidos de verdad estaban confundidos y algunos dejaron de hablarle, creyendo que se había vuelto loca. Tuvo que escribirles uno por uno, explicando que no era ella. Algunos le creyeron enseguida, otros se quedaron con dudas. Luego, Tom Nook encontró un perfil falso en el tablón comunitario con su nombre. Esa cuenta publicaba en los grupos del pueblo, iniciando peleas sobre política de la isla y la gestión de los recursos naturales. Sus socios de trabajo lo llamaron a una reunión. Tuvo que demostrar que él no estaba detrás de esos mensajes. La reunión duró 2 horas. Nos dimos cuenta rápido de que todo era obra de Anka. Todos los perfiles falsos usaban fotos de reuniones isleñas a las que ella había asistido. Algunas eran imágenes que solo ella tenía, tomadas desde su Nook phone. Los ángulos eran específicos, los momentos espontáneos. Claramente no eran fotos que ningún otro habitante pudiera conseguir. Pero otra vez no teníamos cómo probarlo. Lo peor fue cuando creó un perfil falso mío. Lo usaba para comentar en las publicaciones de mis conocidos de otras islas, diciendo que sus jardines eran un desastre o que su diseño de interiores daba pena. Perdí 3 amistades de otras islas antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Volví a mi cabaña, llorando. El helado de caqui que había comprado se derritió porque me quedé 20 minutos llorando, sentada en el tronco de la entrada, sin poder entrar. Resetti empezó a documentarlo todo. Hizo una hoja de cálculo con fechas, horarios y capturas de pantalla del Nook phone. Se compró una impresora nueva solo para eso. Pero los abogados de otras islas son caros y nadie quería gastar miles de campanillas por un drama entre vecinos. Y entonces Anka apareció en el área de juego de los habitantes pequeños donde Stitches pasaba las mañanas. Isabel recibió la llamada mientras estaba en la residentorra. La coordinadora del área dijo que una habitante que aseguraba ser la tía del oso de peluche había intentado llevárselo. Tenía su nombre completo, su fecha de nacimiento. Sabía incluso de su mochila de dinosaurios y su alergia a las setas silvestres. Pero el personal la reconoció por la descripción que Isabel les había dado después del incidente del cumpleaños. Mantuvieron a Stitches dentro y le dijeron a Anka que no estaba autorizada para llevárselo. Anka armó un escándalo gritando sobre los derechos familiares en la isla. Aseguraba tener documentos que probaban su autorización, pero lo que mostró eran impresiones de fotos familiares. El área de juego llamó a Copper, pero Anka se fue antes de que llegara. Salió tan rápido que tiró el cartel de madera de la entrada y dejó marcas de sandalias en la arena. Stitches, que tenía 5 años y un monito de globos, preguntó si estaba en problemas por haber llorado en su cumpleaños. Tuvimos una reunión familiar en mi cabaña ese fin de semana. Todos comiendo setas asadas tratando de decidir qué hacer. Tom Nook dijo que deberíamos bloquearla en todos los servidores. Mabel dijo que deberíamos contraatacar. Resetti dijo que lo mejor era mantener la calma y seguir documentando todo. La discusión dio vueltas durante horas. Mi tía se veía agotada, con ojeras profundas, sin soltar el Nook phone, como si Anka fuera a aparecer en la pantalla en cualquier momento. Y entonces me cortaron la canoa.
Salí de mi cabaña un lunes por la mañana y mi canoa del muelle estaba con los 4 remos inutilizados. No solo eso, tenían cortes limpios y precisos en los mangos de madera. Un vecino me dijo que la noche anterior había visto a una habitante con capucha rondando el muelle y casualmente la cámara de seguridad del embarcadero dejó de funcionar esa noche. Tuve que faltar al trabajo en la Residentorra y pagar a Wilbur para conseguir remos nuevos. 4 remos de calidad me salieron casi 600 campanillas. El carpintero de la isla me dijo que quien lo hizo sabía perfectamente lo que hacía. Los cortes estaban en el lugar exacto para que no se pudieran reparar. Hice un reporte con Copper, pero sin pruebas no podía hacer nada. El oficial parecía cansado, como si fuera otro lío de vecinos que no quería atender. Me dio un número de expediente y me dijo que llamara si pasaba algo más. Empecé a notar que desaparecían cosas de mi cabaña. Al principio cosas pequeñas. Un cargador del Nook Phone, una taza de café de Tom Nook's Cranny, cosas que pensé que había perdido yo sola. Pero después desapareció el cargador de mi Switch de la isla, mi jersey favorito de otoño, la mitad de mis cucharas de cocina. Era extraño, era inquietante. Buscaba cosas sabiendo perfectamente que deberían estar ahí, pero no estaban. Se lo mencioné a Risetti y me dijo que en su cabaña pasaba lo mismo. Desaparecieron las gafas de lupa que usaba para revisar los documentos, el estuche del Nook Phone, cosas aleatorias que no tenía sentido robar. Empezamos a pensar que todos estábamos perdiendo la cabeza por el estrés, pero el patrón era demasiado consistente entre diferentes cabañas como para hacer coincidencia. Entonces, Mabel notó que faltaba la llave de repuesto, que siempre guardaba debajo de la maceta de la entrada. La buscó por todos lados y nada. Cambió la cerradura de inmediato. El cerrajero de la isla dijo que parecía que alguien había estado usando esa llave con frecuencia. La cerradura mostraba señales de desgaste inusual. Ahí fue cuando decidí instalar una pequeña cámara Nook Phone conectada a mi tableta en la cabaña. Nada caro, solo una básica. La ubiqué con cuidado para que captara la puerta principal y la cocina sin puntos ciegos. Pensé que quizás me grabaría sonámbula o algo así. Quería demostrarme que estaba paranoica. No lo estaba. 3 días después de instalarla, recibí una alerta de movimiento en el Nook Phone mientras estaba recogiendo fruta en el norte de la isla. Abrí la app esperando ver a mi gato. Vi a Anka. Estaba en mi cabaña revisando los cajones de la cocina como si fuera la suya. Se guardó unos cuantos tenedores y pasó al salón. Me quedé helada al ver cómo tomaba una foto familiar enmarcada y la metía en su bolso. Hasta se sirvió un zumo de mi refrigerador antes de irse. Llamé a Copper de inmediato y salí corriendo hacia mi cabaña. Cuando llegué ya se había ido, pero yo tenía el video, clarito como el agua de la playa en agosto. Anka entrando ilegalmente a mi cabaña. El oficial que vino esta vez, sí, se lo tomó más en serio. Dijo que era allanamiento y hurto. Me preguntó si quería presentar cargos. Dije que sí, sin dudar ni un segundo. Y aquí viene la parte que más rabia me da de toda esta historia. Cuando fueron a interrogar a Anka, ella tenía una coartada. Dijo que estaba en una entrevista de trabajo en otra isla justo a la hora del allanamiento y mostró documentos para probarlo. Copper dijo que el video ayudaba, pero que sin más pruebas sería difícil llevarla ante el comité, que tal vez la habitante del video solo se parecía a ella, que la calidad no era perfecta. Yo sabía perfectamente que era ella, la reconocía por su forma de caminar, por el bolso dorado que siempre llevaba, por la manera en que revisaba mis cosas con ese método meticuloso tan suyo, pero aparentemente eso no bastaba. Copper me sugirió cambiar las cerraduras y conseguir mejores cámaras. Gracias por el consejo, Copper. Fue entonces, en otra reunión en la cabaña de Isabel, que descubrimos el patrón. Anka sabía exactamente cuándo no estábamos en nuestras cabañas. La precisión era inquietante. Fue Mabel, que entiende de tecnología isleña, quien lo descubrió. Todos usábamos el tablón comunitario de la Residentorra para coordinar eventos familiares. Anka todavía tenía acceso. Podía ver cada cita, cada turno de trabajo, cada fin de semana fuera de la isla. El tablón incluso mostraba ubicaciones exactas dentro de la isla. Llevábamos meses dándole nuestra rutina completa en bandeja sin darnos cuenta. De inmediato le quitamos el acceso. Cambiamos todas las contraseñas.
pero mientras lo hacíamos me hice una pregunta que no me dejó dormir en días. Si llevaba meses sabiendo exactamente cuándo no estábamos, ¿qué más había planeado? La segunda parte de esta historia te va a dejar sin palabras.